Bienvenidos de nuevo a su refugio favorito, el santuario donde diseccionamos cada escena, cada mirada cargada, cada suspiro que nos roba el aliento de las series que nos tienen completamente cautivados. Hoy, como ya anticipamos, vamos a zambullirnos de lleno en el torbellino emocional que es SLA, y en particular, en ese instante terremoto, en esa propuesta apocalíptica, que nuestra valiente SLA le lanza a Lil, dejándonos, seamos honestos, a todos nosotros con la mandíbula desencajada y los ojos como platos. Así que ajústense los cinturones, prepárense un buen té turco, porque hoy vamos a desmenuzar cada recoveco posible, cada motivación oculta que pueda estar detrás de esta audaz jugada maestra y por supuesto cada posible consecuencia, cada efecto dominó que pueda desencadenar esta arriesgadísima apuesta. ¿Será que SLA realmente está dispuesta a cruzar cualquier línea, a quemar todas las naves con tal de alcanzar su objetivo? ¿Qué espera realmente conseguir con este movimiento tan atrevido? Y la pregunta del millón, Lil, nuestro estoico, nuestro taciturno, nuestro aparentemente imperturbable Lil, ¿aceptará esta proposición que amenaza con desestabilizar los cimientos de su mundo, que lo obligará a replantearse todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el sacrificio? Pero antes de que nos dejemos arrastrar por esta corriente de incertidumbre y especulación, antes de que nos ahoguemos en un mar de qué pasaría si. Y quizás quiero recordarles algo que considero fundamental para mantener viva la llama de esta comunidad. Si ustedes son tan fanáticos, tan apasionados, tan incondicionales de las telenovelas turcas como lo somos nosotros aquí, si les fascina analizar cada detalle, cada gesto, cada entrelínea de los guiones, si disfrutan tanto como nosotros el ejercicio de construir teorías elaboradas sobre el destino de sus personajes favoritos, entonces no hay duda, amigos, están en el lugar absolutamente correcto. No olviden suscribirse a su canal, activar esa campanita que los mantendrá informados para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto esmero y dedicación, y por supuesto, dejar ese like generoso que nos indica que el contenido que les ofrecemos es de su agrado. Créanme, su apoyo, su feedback, sus comentarios son el combustible que alimenta nuestra pasión y nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor, lo más jugoso, lo más adictivo del drama turco. Ahora sí, hechas las presentaciones, aclaradas las reglas del juego y reafirmada nuestra mutua adicción a estas historias que nos roban el sueño, sin más rodeos, sin más preámbulos, vamos directamente al grano. SLA arriesga todo. Así, con esta contundente declaración de principios, con estas 3 palabras cargadas de tensión, se resume el clímax, el punto álgido de la última semana de nuestra serie. Y es que después de un torbellino incesante de emociones desbordadas, de traiciones que cortan como un puñal, de secretos largamente guardados que finalmente salen a la luz y de reconciliaciones que nunca llegan a ser del todo completas, SLA, nuestra heroína, decide tomar las riendas de su destino, o al menos, eso es lo que intenta desesperadamente aparentar ante el mundo. La vemos con esa mirada que oscila entre la determinación y la desesperación, plantándose con valentía frente a Lil y soltando esa bomba, esa confesión explosiva que, seamos sinceros una vez más, nadie, absolutamente nadie, en nuestro sano juicio, se esperaba que ocurriera. Pero, ¿de qué propuesta estamos hablando exactamente? Bien, aquí es donde la trama se pone verdaderamente interesante, donde las cosas se complican y donde las posibilidades se multiplican exponencialmente. Recordemos por un momento el contexto general de la historia para entender mejor la magnitud de la situación. SLA se encuentra atrapada, acorralada, entre la espada y la pared. Su pasado, un pasado turbulento y marcado por el dolor, la persigue como una sombra implacable, las oscuras maquinaciones de su familia, siempre dispuesta a manipularla y controlarla, amenazan con consumirla por completo, y para colmo de males, su relación con Lil, esa conexión que parecía estar construyéndose sobre bases sólidas, esa esperanza de un futuro juntos que tanto anhelábamos, vuelve a tambalearse peligrosamente debido a las nuevas revelaciones, a los secretos que emergen del pasado como fantasmas vengativos. Ella siente con una angustia creciente que se le escapa todo de las manos, que pierde el control absoluto de su vida y que si no toma una medida drástica, si no hace algo radical para cambiar el rumbo de los acontecimientos, terminará siendo una mera marioneta, un simple peón en el despiadado juego de poder de otros. Es precisamente en ese instante de profunda desesperación, cuando siente que ya no tiene nada que perder, cuando el abismo se abre ante sus pies, cuando surge la idea. Una idea arriesgada, sí, una idea que podría ser calificada de imprudente, pero también una idea que le ofrece una vía de escape, una oportunidad de liberarse de las cadenas que la atan al pasado. Una idea que tiene el potencial de cambiarlo todo, para bien o para mal, de transformar su vida y la de Lil de una manera irreversible. La propuesta de SLA a Lil es, en esencia, un pacto.
Un acuerdo, un convenio que va mucho más allá de sus simples sentimientos. Un pacto que pone a prueba los límites de su lealtad, la solidez de su confianza y, sobre todo, la inmensidad de su amor. Pero, ¿de qué tipo de pacto estamos hablando? Aquí es donde entramos en el fascinante, aunque a veces frustrante, territorio de la especulación, pero tratando de basarnos en lo que hemos visto y aprendido hasta ahora sobre los personajes y sus motivaciones, podemos deducir algunas posibilidades que nos parecen más plausibles que otras. La primera, y quizás la más obvia, es un pacto de conveniencia. Tal vez Esla necesita desesperadamente la protección de Alil, necesita su influencia, su poder, sus contactos, para enfrentarse a sus enemigos, para protegerse a sí misma y a aquellos que ama de las amenazas que la acechan. En este caso, la propuesta podría implicar un matrimonio arreglado, una unión forzada por las circunstancias, una alianza estratégica que les permita a ambos alcanzar sus objetivos, aunque eso signifique sacrificar sus propios deseos y anhelos. Otra posibilidad, no menos intrigante, es que la propuesta de Esla esté intrínsecamente relacionada con un secreto oscuro y peligroso. Quizás ella está ocultando algo, una verdad terrible que podría destruir a Alil o a su familia, una información que, si saliera a la luz, desencadenaría una serie de consecuencias devastadoras. En este escenario, el pacto podría consistir en una promesa de silencio, en un acuerdo tácito para proteger la verdad a toda costa, incluso si eso significa renunciar a su propia felicidad y vivir con el peso de la culpa sobre sus hombros. Pero también existe una tercera opción, una opción mucho más romántica, mucho más esperanzadora y, quizás, más acorde con la esencia misma de la serie. Tal vez la propuesta de Esla es en realidad una prueba, una forma de poner a Alil a prueba, de verificar la profundidad de sus sentimientos. Una prueba para ver hasta dónde está dispuesto a llegar por ella, para comprobar si su amor es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inquebrantable como para superar todos los obstáculos, todas las adversidades, todas las dudas que se interponen en su camino. En este caso, el pacto podría implicar un desafío, una misión arriesgada que ambos deben completar juntos, trabajando en equipo, confiando el uno en el otro para demostrar de una vez por todas su compromiso mutuo, su amor incondicional. Sea cual sea la verdadera naturaleza de la propuesta, lo que está claro es que coloca a Alil en una situación extremadamente delicada, en una encrucijada que podría cambiar su vida para siempre. Él siempre ha sido un hombre de principios sólidos, un hombre que valora la honestidad, la lealtad y la integridad por encima de todo lo demás. Aceptar el pacto de Esla podría significar traicionar sus propios valores, comprometer su integridad moral y, lo que es aún peor, arriesgar su corazón, exponerse a un dolor inimaginable si las cosas no salen como esperan. Pero, ¿qué sabemos realmente de Alil? Sabemos que está profundamente, perdidamente, irrevocablemente enamorado de Esla. La ama con una intensidad que lo consume por completo, que lo impulsa a hacer cosas que nunca creyó posibles, que lo lleva a desafiar sus propias convicciones. La ama a pesar de sus errores, a pesar de sus secretos, a pesar de su pasado turbulento. Y es precisamente ese amor incondicional, ese sentimiento poderoso que lo domina por completo, lo que lo hace dudar, lo que lo atormenta y lo que lo obliga a replantearse todas sus certezas. ¿Será capaz de anteponer los deseos de Esla a sus propios principios? ¿Será capaz de aceptar un pacto que podría destruirlo por dentro, que podría convertirlo en una persona que no reconoce? La respuesta, como ya se imaginarán, no es sencilla. Alil se debate entre la razón y el corazón, entre el deber y el deseo, entre lo que se espera de él y lo que realmente quiere. Lo vemos atormentado, luchando contra sus propios demonios internos, intentando desesperadamente encontrar una solución que le permita proteger a Esla sin renunciar a su propia esencia, sin convertirse en alguien que no es. Y es precisamente aquí donde radica la magia, el encanto irresistible de esta serie. No se trata de personajes perfectos, de héroes inmaculados, de villanos unidimensionales, sino de seres humanos complejos, contradictorios, con virtudes y defectos, con luces y sombras, que se enfrentan a dilemas morales que nos interpelan directamente a nosotros mismos. Nos preguntamos qué haríamos nosotros en su lugar, cómo reaccionaríamos ante una propuesta tan arriesgada, tan llena de incertidumbre, tan cargada de posibles consecuencias negativas. Pero volvamos a la pregunta clave, a la interrogante que nos quita el sueño: ¿aceptará Alil la impactante propuesta de Esla? Mi respuesta, como buena analista de telenovelas turcas que soy, es: depende. Depende de muchos factores que aún desconocemos.
Depende de lo que realmente implique el pacto, de las verdaderas motivaciones que se esconden detrás de la decisión de Esla, de la fortaleza del amor que los une y, por supuesto, de las decisiones que tomen los guionistas, que son, al fin y al cabo, los que tienen el poder de decidir el rumbo de la historia. Sin embargo, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, en la evolución de los personajes y en las dinámicas que se han establecido entre ellos, me inclino a pensar que Alil sí aceptará la propuesta. Creo que su amor por Esla es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo, cualquier duda, cualquier temor. Creo que él está dispuesto a arriesgarlo todo por ella, incluso su propia felicidad, incluso su propia vida. Ahora bien, aceptar la propuesta no significa que el camino que les espera será fácil. Al contrario, estoy convencida de que a partir de ese momento la trama se complicará aún más, que tendrán que enfrentarse a nuevos enemigos, superar nuevas pruebas y luchar contra sus propios demonios internos. Pero también estoy convencida de que si logran mantenerse unidos, si logran confiar el uno en el otro, si logran perdonarse mutuamente por sus errores, podrán salir adelante y construir un futuro juntos, un futuro en el que el amor triunfe sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación y la verdad sobre la mentira. Y aquí es donde los dejo a ustedes, mis queridos adictos al drama turco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Aceptará Alil la propuesta de Esla? ¿Qué creen que implicará ese pacto? ¿Lograrán superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad juntos? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus predicciones en la sección de abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre el futuro de esta apasionante serie. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la impactante propuesta de Esla y sus posibles consecuencias. Recuerden que este es solo un punto de vista, una interpretación personal de lo que hemos visto hasta ahora. La belleza de las series turcas es que nos permiten especular, teorizar y debatir sobre el futuro de nuestros personajes favoritos. Así que no se queden callados, compartan sus opiniones. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, suscribirse al canal para no perderse ni un solo análisis y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean tan fanáticos de las novelas turcas como nosotros. Ayúdennos a hacer crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias sobre qué series les gustaría que analizáramos en el futuro. Estamos siempre abiertos a escuchar sus ideas y a preparar contenido que les resulte interesante y entretenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo de Esla. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del drama turco. No se pierdan el próximo capítulo. Prepárense para más giros inesperados, más emociones fuertes y más drama del bueno. Adiós.